tardes a todos, bienvenidos a Zoom de Noticias. Al fin viernes, Santi, comienza nuestro viaje por el mundo. ¿Cómo estás, Jimmy? Un gusto saludarte. Al fin viernes en esta edición de Zoom de Noticias. Temas súper interesantes para compartir. Por ejemplo, una situación que se dio en Colombia. Las autoridades encontraron en el aeropuerto internacional miles de aletas de tiburón. Les vamos a contar por qué. Este es uno de los temas que trataremos y también les preguntamos, ¿es posible hacer almidón de maíz usando carbono? Bueno, esto y otros temas se los vamos a contar después de la tanda. Pero antes... Nos tienen que seguir en nuestra cuenta de Instagram, Zoom de Noticias 4. Ya va creciendo esa comunidad, 3.353 seguidores. Mira cómo llevas la cuenta, muy bien. Y podemos seguir sumando, así que @Zoom de Noticias 4. Ahí publicamos nuestros contenidos y también recibimos todos sus comentarios. Síganos y quédense ahí porque hacemos una brevísima tanda y ya venimos. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Regresamos de la pausa, en minutos vamos a seguir, a comenzar a desarrollar las noticias destacadas a nivel internacional. Así es, pero ahora recibimos a Marcelo Irachet, nos trae las noticias destacadas, un adelanto de Telenoche. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Jimena, Santiago, a ustedes muy buenas tardes. Para dentro de algunos minutos nada más, ¿por dónde viene lo principal hoy de nuestro noticiero central? Bueno, una buena. No va a haber faltante de Supergas durante el próximo fin de semana. Esto viene bien la aclaración porque hasta hace un rato no se había llegado a un entendimiento. Finalmente los trabajadores han resuelto levantar provisoriamente las medidas que venían cumpliendo en el sector de Acodique hasta tanto se cumpla una nueva instancia de conversación el próximo lunes. Esto es luego de la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la anterior reunión no se había llegado a algún acuerdo. Recordamos a ustedes que hay 3 trabajadores que fueron despedidos en estas últimas horas por, dice la empresa, notoria mala conducta, algo que no lleva el sindicato, y esto llevó a que se tensara el conflicto, pero en principio este fin de semana va a haber Supergas. De todas maneras, los distribuidores dicen y le piden a la población que no se alarmen y que no compren si no es necesario. En el tema de la enseñanza se conocieron hoy las fechas de finalización de los cursos, van a ir prácticamente hasta fin de año, se las recordamos así rápidamente, primaria e inicial hasta el 21 de diciembre, casi sobre la Navidad. El ciclo básico el 10 de diciembre y bachillerato el día 3. También les vamos a estar contando cuál es el plan para los que tengan que hacer recuperación o incluso rendir exámenes. Se detuvo esta tarde en la ciudad de Paysandú al hombre presuntamente autor del asesinato del productor rural Daniel Lalín, de hecho ocurrido el pasado miércoles en las inmediaciones de Garzón. Aparentemente fue por un tema de deudas y la persona que está detenida resulta ser un familiar de la víctima. Por otra parte, estaremos en vivo desde una nueva edición de la Marcha de la Diversidad, esta diferente, no solamente en el lugar, va a ser por Avenida Libertador, ya que es más amplio y evitar así eventuales contagios, sino que además un estricto protocolo, dicen los organizadores que van a estar repartiendo tapabocas, alcohol en gel. Vamos a estar en vivo en algunos minutos nada más desde allí. Hay un informe del Instituto Pasteur aquí en el Uruguay realizado sobre sus propios investigadores, aproximadamente unas 200 personas, que revela el resultado del cruzamiento de las vacunas, la de CoronaVac con la de Pfizer. ¿Y saben qué? El resultado es de 20 veces más de anticuerpos. Laura Rodríguez va a estar con estas novedades. Además, comenzó hoy la Semana del Corazón, siguen siendo los problemas cardiovasculares la principal causa de muerte en nuestro país, y en la columna de nutrición van a ver una serie de recomendaciones para una dieta saludable para el corazón. Bueno, vamos a tener que hablar también de Peñarol, este traspié, este tropezón. Ahora los aurineros la están corriendo de atrás, veremos qué es lo que pasa. No solamente va a estar hablando el técnico sobre lo que ocurrió ayer, sino también nuestros compañeros integrantes del equipo de deportes con las previsiones de lo que puede llegar a pasar la próxima semana, y un informe muy especial acerca del carnaval y del luto que tiene esta expresión artística con el fallecimiento en estas últimas horas de Ariel Pinocho Sosa a los 58 años. Tenemos mucho más además de esto para contarles. En algunos minutos, edición central de Telenoche. Ahora Jimena y Santiago tienen más Zoom de noticias.
Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo, comenzamos a recorrer el mundo, viajamos a Colombia, incautaron allí aletas de tiburón en el aeropuerto internacional. Pretendían llevarlas de forma ilegal hasta Hong Kong. Veamos qué pasó. Las autoridades colombianas recuperaron 3.493 aletas de tiburón y 117 kilos de vejigas natatorias de pez en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El material iba embalado en 10 cajas que iban a ser exportadas de manera ilegal a Hong Kong, China, y se movilizó como una encomienda por el muelle de carga del aeropuerto, según un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá. Las autoridades calculan que para conseguir esa cantidad de aletas debieron ser sacrificados entre 900 y 1.000 tiburones de diferentes especies, con tamaños entre 1 y 5 metros de longitud, ocasionando un daño ambiental irreparable para los ecosistemas acuáticos del territorio colombiano. Las cajas llegaron solas en una encomienda y fue la empresa de transporte quien inicialmente alertó a las autoridades, según dijo la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. Se ha determinado que 5 de los 10 bultos recuperados tenían en su interior vejigas de pez, que se está estudiando a qué especie pertenecen, y las otras 5 tenían aletas de tiburón y en ningún caso llevaban los papeles necesarios para ser transportadas. El gobierno prohíbe cualquier comercialización y procesamiento de tiburones, rayas marinas y quimeras en Colombia, especies que son apreciadas en otras partes del mundo. Hong Kong, donde la ley penaliza la importación, exportación o procesamiento de especies amenazadas sin licencia con hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta 1,29 millones de dólares, es un lugar de tránsito clave del tráfico ilegal de animales. Les contamos que el hijo de Bolsonaro, el presidente brasileño, dio positivo a COVID-19. Él integró la delegación de diplomáticos de Brasil que viajó hasta Estados Unidos. El diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con COVID-19 2 días después de que volviera con la comitiva brasileña que viajó a Naciones Unidas y participará de varios eventos en Nueva York. El diputado es el tercer integrante de la comitiva encabezada por Bolsonaro, que viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, que da un resultado positivo de coronavirus, junto con el ministro de Salud Marcelo Queiroga y un diplomático. La comitiva brasileña regresó al país tras un negacionista discurso pronunciado por Bolsonaro ante la ONU, en el que defendió el uso de remedios de dudosa eficacia contra la COVID-19 y se opuso al pasaporte sanitario. Sin embargo, la delegación volvió sin el ministro de Salud, quien permaneció en Nueva York tras dar positivo cuando la comitiva se aprestaba a volver a Brasil. En Nueva York, Queiroga participó en diversas actividades oficiales en una reunión de Bolsonaro con el primer ministro británico Boris Johnson y encuentros con otras personalidades como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Además, circuló por el recinto de la ONU y las calles de Nueva York, en las que fue visto con Bolsonaro y parte de la delegación brasileña comiendo pizza en una acera debido a que el mandatario no podía ingresar a restaurantes porque no está vacunado. Y ahora les transmitimos una pregunta. ¿Es posible hacer almidón con dióxido de carbono? Esto se hizo realidad gracias al trabajo de científicos chinos. Un grupo de científicos chinos ha sintetizado almidón a partir de dióxido de carbono por primera vez en el mundo. Así lo informaron este viernes medios locales. El estudio ha sido llevado a cabo por el Instituto de Biotecnología Industrial de Tianjin de la Academia de Ciencias de China y ha sido publicado en la revista Science. Según el instituto, el almidón es uno de los ingredientes más importantes de la alimentación humana y requiere para su obtención una gran cantidad de tierra, agua dulce y otros recursos, así como materiales de producción agrícola como fertilizantes y pesticidas. El estudio muestra que este almidón sintético de dióxido de carbono podría ser más rentable que los cultivos tradicionales, puesto que se podría ahorrar el 90% de la tierra cultivable necesaria, además de reducir el impacto de los fertilizantes y pesticidas en el entorno. En comparación con el maíz, una de las fuentes más habituales de este nutriente, la tasa de síntesis de almidón mediante esta forma artificial es 8,5 veces superior, según el estudio. China es el país responsable de la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono del mundo, que representó el 27% del total global en 2017, según el Global Carbon Atlas.
Y viajamos hasta la ciudad de Moscú, en Rusia, para hablar de tecnologías que han sido aplicadas en el uso cotidiano. Los usuarios del metro pueden empezar a utilizar el reconocimiento facial para pagar e ingresar. Reconocimiento facial para usar el metro de Moscú. Las autoridades de la capital rusa realizaron el jueves una exhibición del método de pago mediante esta tecnología antes de su puesta en práctica en octubre. El objetivo es reducir hasta 3 veces los tiempos de espera en uno de los metros más frecuentados de Europa. Este sistema funciona incluso con mascarillas sanitarias, que siguen siendo obligatorias en el transporte público. Pero los torniquetes solamente responderán ante personas reales y no frente a sus fotos. Además, los otros métodos de pago seguirán estando vigentes. La autoridad del transporte moscovita aseguró que se garantizará la seguridad absoluta de los datos personales, a pesar de los múltiples cuestionamientos de organizaciones sobre el amplio uso del reconocimiento facial en Rusia, alertando de abusos, filtraciones de datos e incluso la falta de consentimiento. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, esta tecnología se ha usado sobre todo en Moscú, que cuenta con decenas de miles de cámaras de vigilancia para controlar el cumplimiento del confinamiento y las cuarentenas. Y les contamos que este domingo habrá elecciones en Alemania y esto implica que Angela Merkel dejará el poder. Ella se logró posicionar como una de las mujeres más importantes en la política mundial, pero vamos a conocer un poco más de su historia. Nos vamos a despedir y presten atención a una seña que siempre realiza la canciller. Les presentamos este informe y nos despedimos. Que tengan un lindo fin de semana. Fue un placer compartir esta edición de Zoom con ustedes. Nos reencontramos el domingo con Zoom Internacional. Su gesto con las manos unidas frente a su vientre se ha vuelto casi tan famoso como la propia canciller alemana. A principios de la década de 2000, cuando era presidenta del Partido Demócrata Cristiano de la CDU, Merkel no sabía dónde poner sus manos. La explicación del gesto ahora icónico se la relató años después a la fotógrafa Claudia Kemp. Entonces mi tesis sería, al principio lo hizo inconscientemente y luego se convirtió en una marca registrada. Un signo utilizado de manera muy consciente, pero se puede decir, esta es la pantalla, el marco en el que detecto un problema y lo miro. Y en algún punto las manos tienen que abrirse y luego activarse, tienen que trabajar. Entonces el diamante ya no es un gesto de observación, sino que las manos se convierten en el órgano de decisiones activas que se llevan a cabo. En 2013, Merkel aspiraba a ser reelegida por tercera vez y el partido CDU basó su campaña en la personalidad de la canciller. Se colocó un cartel gigante en la estación central de Berlín. En él había una imagen de Merkel con su icónico gesto, acompañada de 2000 imágenes de manos con el lema, "El futuro de Alemania en buenas manos". Merkel ganó y desde entonces el gesto se ha convertido, según el diario británico The Guardian, en una de las posiciones de manos más reconocibles del mundo. Tiene incluso su propio emoticon y página de Wikipedia. En el famoso Museo de Cera Madame Tussauds de Berlín, la canciller fue inmortalizada haciendo el gesto. Hubo numerosas interpretaciones sobre su significado, desde que representaba un puente o un techo protector hasta conspiraciones que lo veían como una prueba de que Merkel es parte de los Illuminati, una supuesta organización secreta que sostendría las riendas del poder global. El símbolo del rombo se ha vuelto tan fuerte que otras figuras políticas alemanas, incluidos los opositores, intentan imitarlo. Pero es difícil imaginar que el gesto se vuelva tan icónico en otras manos que no sean las de Angela Merkel.